Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, acérquense a la lumbre, que el desierto de Arizona, con sus noches estrelladas y sus vientos que susurran viejas verdades, tiene 1000 historias que contar. Yo, el alma del oeste, he cabalgado por senderos polvorientos y he dormido bajo el manto de la Vía Láctea, recogiendo ecos de vidas, de amores forjados en el yunque de la adversidad y de justicias que a veces tardan en llegar, pero llegan. La que hoy les traigo es una de esas, una leyenda que escuché de labios resecos por el sol y el tiempo, una historia de polvo, promesas rotas y el inesperado florecer de la esperanza. Presten atención, que el desierto guarda secretos más profundos que sus cañones. En el corazón abrasador del territorio de Arizona, allá por el año de gracia de 1880, el sol no perdonaba. Sus rayos caían como martillazos sobre la tierra agrietada, levantando torbellinos de polvo rojizo que danzaban como espectros inquietos. El aire vibraba con el calor, haciendo que las distancias se ondularan como espejismos, y el silencio, cuando no era interrumpido por el chirrido de una carreta o el lamento lejano de un coyote, se sentía tan denso como el plomo fundido. Era un mundo de extremos, de belleza salvaje y de brutalidad descarnada, donde la vida se aferraba con uñas y dientes a cualquier sombra o a cualquier gota de agua. En medio de esta vasta e implacable extensión, la pequeña ciudad de Sonora era un hervidero de almas. Sus calles de tierra, flanqueadas por edificios de adobe descolorido y madera astillada, bullían con el ir y venir de comerciantes, mineros, vaqueros y toda suerte de nómadas que buscaban una oportunidad, un trago o simplemente un respiro del camino. El mercado era el corazón palpitante de Sonora, un laberinto de puestos improvisados donde se vendía de todo, desde sacos de maíz y frijoles hasta herramientas herrumbrosas, telas de colores vibrantes y baratijas que algún viajero había traído de lejanas tierras. El aroma a especias, sudor y estiércol se mezclaba en el aire pesado, mientras el murmullo de las voces, el relincho de los caballos y el tintineo ocasional de una campana creaban una sinfonía caótica pero extrañamente familiar. Fue en este escenario, bajo el inclemente ojo del sol de mediodía, donde conocimos por primera vez a Isadora Valdés. La llamaban Isa, aquellos pocos que se atrevían a forzar una sonrisa en su semblante, y su presencia, aunque discreta, poseía una cualidad magnética que pocos podían ignorar. Isadora no era una mujer común en aquel desierto. Su figura, esbelta y grácil, se movía con la ligereza de una gacela entre la tosquedad de la multitud. Sus cabellos, de un negro azabache, casi azul bajo la luz solar, estaban recogidos en una trenza pulcra que caía sobre un hombro, y sus ojos, de un color avellana profundo, parecían contener la melancolía de 1000 atardeceres. Vestía ropas sencillas, un vestido de algodón color arena y un pañuelo descolorido alrededor del cuello, pero incluso la modestia de su atuendo no podía ocultar la finura de sus modales ni la delicadeza de sus manos, que parecían hechas para el bordado o para acariciar las cuerdas de una guitarra, no para la dureza del camino.
Isadora se ganaba la vida como cantante itinerante, un oficio que la llevaba de una cantina a otra, de una fogata a otra, ofreciendo su voz a cambio de unas pocas monedas o un plato de comida. Su voz, su voz, era un don, una melodía que podía ser tan clara como el agua de un arroyo de montaña o tan desgarradora como el lamento del viento en un cañón. Cantaba coplas de amor perdido, de valientes jinetes y de destinos trágicos, y en cada nota ponía el alma, porque su propia vida era una balada de huida y opresión. Bajo la fachada de artista callejera, Isadora Valdés escondía un pasado que la perseguía como una sombra. Era una fugitiva, una mujer marcada por una injusticia que la había arrancado de su hogar y de todo lo que conocía. El miedo era su compañero constante, un nudo frío en el estómago que nunca se desataba del todo, una ansiedad que la hacía mirar por encima del hombro con cada paso que daba. Había huido de algo o de alguien poderoso y cruel, y la vasta extensión del desierto era su única protectora, su cómplice silenciosa. Cada pueblo, cada rostro nuevo, era un riesgo, una posible exposición de su verdadera identidad. La soledad era el precio de su libertad precaria. Mientras Isadora luchaba por ocultar su alma a los ojos del mundo, en la relativa quietud de su rancho, a varias jornadas de Sonora, vivía Caleb Thorne. Su rancho no era más que un puñado de edificios de madera y adobe, esparcidos en un valle desolado, rodeado por colinas rocosas y la inmensidad del cielo. Caleb era un hombre de pocas palabras, con el rostro curtido por el sol y el viento, y los ojos de un azul tan penetrante como el hielo en un gélido amanecer. Era un ranchero solitario, dedicado a la dura labor de criar ganado en una tierra que no cedía fácilmente sus frutos. Su existencia era austera, marcada por el ritmo de las estaciones y las exigencias de sus animales. Pero bajo esa fachada de recio vaquero se escondía un pasado tan tormentoso como las tormentas de arena que a veces azotaban su rancho. Caleb Thorne había sido en su juventud un alguacil, un hombre que creía ciegamente en la justicia, en la rectitud de la ley y en el poder del bien para triunfar sobre el mal. Había cabalgado por incontables millas, persiguiendo forajidos y defendiendo a los inocentes, con una fe inquebrantable en su propósito. Sin embargo, el oeste, con su brutalidad implacable y su corrupción silenciosa, había quebrado esa fe. Demasiados casos sin resolver, demasiadas verdades enterradas bajo el peso de la influencia y el dinero, demasiadas promesas de justicia que se desvanecían como el humo. El recuerdo de una investigación en particular, un caso de una hija desaparecida de una prominente familia terrateniente, lo atormentaba. Había sido archivado con una mentira, una verdad oficial que él sabía que era falsa, y esa derrota había sido un golpe tan profundo que lo había llevado a colgar las estrellas de su placa y retirarse a la soledad de su rancho. La fe en la justicia se había roto, y con ella una parte de su alma. La melancolía era su compañera, no ruidosa, sino una presencia constante, un eco en el silencio de su rancho. La vida de Caleb era una rutina marcada por el deber. Se levantaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban con fuerza en el cielo oscuro, y trabajaba hasta que el sol se ponía, tiñendo el horizonte de tonos ardientes. Cuidaba de su ganado con una dedicación casi monacal, reparaba cercas, domaba potros, luchaba contra la sequía y la enfermedad. No buscaba compañía, y la poca que tenía provenía de su fiel perro, un sabueso viejo y leal llamado Coyote, y de sus caballos que parecían entender la quietud de su espíritu. A veces, en las largas noches sin luna, se sentaba junto al fuego, con la mirada perdida en las brasas danzantes y los recuerdos de su pasado como alguacil,
Volvían a él como fantasmas, susurrándole los nombres de aquellos a quienes no había podido proteger, de las injusticias que no había podido enmendar. La culpabilidad, una carga invisible, pesaba sobre sus hombros. Había jurado proteger, había jurado buscar la verdad y había fallado. Ese fracaso lo había empujado a una existencia solitaria, donde el único consuelo era el trabajo duro y la inmensidad del desierto, que a su manera ofrecía una especie de paz, una paz que era el silencio de las respuestas que nunca llegaron. No había nada en el horizonte que indicara que su vida o la de Isadora estaban a punto de cambiar drásticamente. Solo la quietud antes de la tormenta, la desolación que precedía a un encuentro que lo cambiaría todo. Isadora, por su parte, continuaba su existencia precaria. Cada noche, antes de cerrar los ojos, repasaba mentalmente los rostros que había visto, los sonidos que había escuchado, buscando cualquier señal de peligro. Su memoria era un mapa de rutas de escape, de escondites, de nombres falsos que había ensayado para cada ocasión. Había aprendido a leer los gestos, las miradas, el tono de voz de los hombres, discerniendo entre la curiosidad y la amenaza. Su guitarra era su única amiga, su confidente, silenciosa, y sus canciones, los únicos momentos en que se permitía liberar un poco de la angustia acumulada en su pecho. A veces, la desesperación la asaltaba, un sentimiento gélido que la paralizaba. ¿Hasta cuándo podría seguir así? ¿Hasta cuándo el desierto la protegería? La vida de fugitiva era una jaula invisible, una condena a la soledad perpetua. Soñaba con un hogar, con la seguridad de un lugar donde no tuviera que mirar por encima del hombro, donde pudiera ser simplemente Isadora, y no la sombra de un pasado. Pero esos sueños eran peligrosos, tentaciones que la distraían de su objetivo principal, sobrevivir. La vulnerabilidad era su constante compañera y la injusticia de su situación una herida abierta que nunca cicatrizaba del todo. El polvo del mercado de Sonora era un velo que esperaba la mantendría oculta un día más. El sol seguía su ciclo implacable en el cielo y con cada puesta, la sensación de que algo grande e ineludible se acercaba crecía. El aire parecía cargado de una electricidad silenciosa, como si el destino mismo estuviera tejiendo los hilos que unirían dos vidas tan dispares. Isadora, con la mirada siempre atenta, sentía que las paredes se estrechaban, sus ahorros menguaban, y las oportunidades de canto eran cada vez más escasas. La desesperación le mordía los talones. En sus momentos de mayor angustia, se preguntaba si sería mejor rendirse, afrontar lo inevitable, que vivir en esa constante agonía de la huida. Pero el espíritu de lucha, forjado en la adversidad, la impulsaba a seguir adelante, a no ceder. La promesa de una vida mejor, aunque solo fuera un susurro en la brisa del desierto, la mantenía en pie. Y Caleb, en su rancho solitario, seguía con su rutina, ajeno al torbellino que se avecinaba, su corazón pesado con el eco de las batallas perdidas y la fe quebrada. Ambos, en su propia desolación, esperaban sin saberlo el encuentro que cambiaría sus destinos para siempre. El día en que la calma se rompió fue un día, como tantos otros en Sonora, abrasador y bullicioso. Isadora, con la garganta seca por el polvo y el miedo, había terminado su actuación en una cantina de mala muerte, donde el humo del tabaco y el olor a licor rancio se pegaban a la piel. Había logrado reunir unas pocas monedas, apenas lo suficiente para una comida frugal. Mientras se dirigía hacia la salida, sintió una punzada de premonición, un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor sofocante. Había una tensión en el aire, un cambio sutil en el murmullo del mercado, como si todas las conversaciones se hubieran detenido a la vez para escuchar un nuevo rumor. La gente se agrupaba, las cabezas se volvían,
las miradas se fijaban en una dirección con una mezcla de curiosidad y temor. De repente la puerta de la cantina se abrió de golpe, no por el viento, sino por la fuerza de un hombre. La figura que entró, oscura y corpulenta, proyectó una sombra imponente sobre el umbral. Era Bartolomé Calderón. El nombre se susurró entre la multitud como una maldición, una palabra que traía consigo el peso de la autoridad sin ley y la crueldad sin límites. Bartolomé no era solo un hombre poderoso, era la encarnación del poder en el territorio de Arizona, un terrateniente cuya influencia se extendía como la maleza, ahogando cualquier intento de justicia o de resistencia. Vestía ropas finas para el desierto, un sombrero Stetson de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro, y una expresión de fría determinación que helaba la sangre. Su mirada, oscura y penetrante, barrió la estancia hasta posarse en Isadora, y en ese instante el mundo de la joven se detuvo. «Ahí está», bramó Bartolomé, su voz resonando con una autoridad innegable. «La fugitiva, la hija desaparecida de la familia Valdés, Isadora». El nombre, pronunciado en voz alta, resonó como un trueno. La fachada de Isadora, la de la cantante itinerante, se desmoronó en un instante. Los ojos de la gente se clavaron en ella, y el murmullo de la curiosidad se transformó en un zumbido hostil. En el oeste, la ley del hombre poderoso era a menudo la única ley, y Bartolomé Calderón era el epítome de esa ley. Sabía que la había encontrado, que el pasado finalmente la había alcanzado. El pánico se apoderó de ella, un miedo visceral que le secó la boca y le paralizó las extremidades. Intentó huir, pero sus piernas no respondían, ancladas al suelo por el terror. Bartolomé se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, como un depredador acechando a su presa. Su sonrisa era cruel, victoriosa. «Has tardado mucho, Isadora, pero el destino no se puede eludir. Vuelves a casa». Sus palabras, que deberían haber sonado a promesa de seguridad, eran una amenaza. «Nuestro compromiso, el que tus ancestros y los míos sellaron, te espera. Serás mía, y con ello el control de las tierras de tu familia». Era una posesión, no una unión. La idea de ser forzada a ese destino, de ser una herramienta para su ambición, era más aterradora que la misma muerte. La multitud, incitada por la presencia imponente de Bartolomé, comenzó a agitarse. Gritos de «¡Ladrona! ¡Fugitiva!» y «¡Que pague por lo que hizo!» surgieron de las gargantas. La turba, siempre dispuesta a seguir al más fuerte o al más ruidoso, se volvió hostil. Isadora se sintió como un animal acorralado, expuesta y vulnerable. Las manos se extendieron hacia ella, algunas con la intención de agarrarla, otras con el dedo acusador. Su vida pendía de un hilo, a merced de la crueldad de un hombre y la furia ciega de una multitud. Justo en ese momento, cuando la desesperación de Isadora era absoluta, una figura alta y sombría emergió de la multitud. No había llamado la atención hasta entonces, confundido entre los vaqueros y viajeros, observando con una quietud que pocos notaban. Era Caleb Thorne. Había llegado a Sonora para comprar provisiones, un viaje rutinario que se había transformado en algo completamente inesperado. Sus ojos, antes distantes, ahora brillaban con una intensidad fría, evaluando la situación con la rapidez de un depredador. Había oído los gritos, los susurros sobre la hija desaparecida, y algo en la desesperación de Isadora, en la maldad evidente de Bartolomé, resonó en lo más profundo de su ser. Sin pensarlo dos veces, sin un gesto de duda, Caleb se interpuso entre Isadora y la turba. Su mano, rápida como un rayo, se posó en la empuñadura de su colt, no para sacarlo, sino como una advertencia silenciosa. Su presencia,
Sola, su estatura, la seriedad de su mirada, bastaron para crear un pequeño espacio de silencio en el caos. «Atrás», dijo su voz, grave y tranquila, pero con una autoridad que superaba el ruido de la multitud. No era un grito, sino una orden, una que llevaba el peso de un hombre que había visto demasiada violencia y que no temía enfrentarla. Bartolomé, sorprendido por la interrupción, lo miró con desdén. «¿Quién es usted, vaquero? Esto no le concierne». Caleb no le quitó los ojos de encima. «Concierne a cualquiera que tenga ojos para ver la injusticia. Ella no es un animal para ser arrastrada por la calle». Sus palabras eran una afrenta directa a la autoridad de Bartolomé. La tensión era palpable, el aire crepitaba. La multitud, dividida entre la ira y la cautela, observaba en silencio, esperando ver qué sucedía. En un movimiento que nadie vio venir, Caleb agarró a Isadora por el brazo con una fuerza que, a pesar de la brusquedad, se sentía protectora. «Vámonos», le susurró, y sin esperar respuesta, la arrastró consigo, abriéndose paso entre la multitud. La gente se apartó, algunos por el asombro, otros por el temor ante la determinación de Caleb. Bartolomé, furioso, intentó detenerlos, pero Caleb ya había planeado su escape. Sacó su colt apuntando al suelo y disparó una sola vez. El estampido resonó en la calle creando una distracción vital. La multitud se dispersó, algunos gritando, otros buscando refugio. Caleb y Isadora aprovecharon el caos para montar rápidamente en los caballos que Caleb había atado cerca de la cantina. Las riendas chasquearon y los caballos salieron al galope, dejando atrás el polvo y los gritos de Sonora, adentrándose en el vasto y solitario desierto. La huida fue frenética. El sol de la tarde se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero la belleza del paisaje no importaba. Solo importaba escapar. Isadora, aferrada a la silla de montar, apenas podía respirar, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Caleb cabalgaba en silencio, su rostro una máscara de concentración, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de persecución. Había una urgencia en sus movimientos, una determinación que tranquilizaba a Isadora a pesar de la extrañeza de la situación. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la había ayudado? La desconfianza era un instinto arraigado en ella, una defensa contra un mundo cruel. Cabalgaban sin descanso. Las horas se extendían en una mezcla de fatiga y la adrenalina. La noche cayó sobre ellos, trayendo consigo el frío del desierto y la inmensidad de un cielo sembrado de estrellas que parecían infinitas. Finalmente, Caleb detuvo los caballos junto a un pequeño cañón rocoso, ofreciendo un refugio temporal. Descendieron exhaustos, el cuerpo dolorido, la mente embotada. «Descansa», dijo Caleb, su voz áspera pero no hostil. Encendió una pequeña fogata, las llamas danzando en la oscuridad, proyectando sombras alargadas sobre las paredes rocosas. Isadora observó sus movimientos, cautelosa. No había hablado mucho desde que la había rescatado, y ella no sabía si podía confiar en él. Su pasado la había enseñado a ser precavida, a no bajar la guardia. Mientras el fuego crepitaba, Caleb sacó un poco de carne seca y agua de su zurrón. «Come, necesitarás fuerzas». Isadora aceptó la comida, sus ojos aún fijos en él. Finalmente, la curiosidad superó al miedo. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me ayudó?». Caleb tardó en responder, su mirada perdida en las llamas. «No me gusta la injusticia», dijo en voz baja, y la forma en que ese hombre la trataba no era la correcta. Luego levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Además, añadió, con una pausa significativa, «su nombre, Isadora Valdés. Ese nombre me resulta familiar». El corazón de Isadora se encogió. El miedo que había intentado reprimir volvió con fuerza. «¿Qué sabe usted?»,
preguntó con voz temblorosa. Caleb suspiró, un sonido que llevaba el peso de viejos arrepentimientos. Hace años, cuando era alguacil, investigué un caso, una niña desaparecida, la hija de una familia prominente, los Valdés, que se rumoreaba que había sido secuestrada o había huido para evitar un matrimonio arreglado. El caso fue archivado como fuga, pero yo siempre supe que había más. Una mentira. La familia Valdés, aunque poderosa, había sido silenciada de alguna manera. Y usted es ella, ¿verdad? Isadora no pudo negar la verdad. Bajó la mirada, el peso de su historia cayendo sobre ella. Sí, confesó, soy Isadora Valdés. Huí para no casarme con Bartolomé Calderón. Él quería mis tierras, mi herencia. Mi familia no pudo o no quiso protegerme de él. Me vi obligada a desaparecer, a convertirme en una sombra. Caleb la miró con una nueva intensidad, una mezcla de dolor y una extraña comprensión. Para él, este reencuentro no era casual, era una revelación, un eco del pasado que lo había atormentado. El caso no resuelto, la mentira que había corroído su fe en la justicia, se materializaba ante él. Este era su oportunidad, una oportunidad para la redención personal, para finalmente hacer justicia por una promesa rota. La promesa que se había hecho a sí mismo de proteger a los inocentes, de buscar la verdad, incluso cuando el sistema fallaba. Había fallado una vez, y el recuerdo de ese fracaso lo había carcomido. Ahora, aquí estaba, la oportunidad de corregir ese error, de aliviar la carga de su conciencia. Su rancho, dijo Isadora cambiando de tema, viendo la profundidad en sus ojos. Supongo que me llevará allí. ¿Es un lugar seguro? Caleb asintió. Mi rancho está lejos de todo. Nadie lo buscará allí. Por ahora, es el lugar más seguro que conozco. Su voz era firme, infundiendo una confianza que Isadora no había sentido en años. La soledad de su rancho, que antes era una carga, ahora se ofrecía como un refugio. Fue un ofrecimiento inesperado, un acto de bondad en un mundo donde la crueldad era la norma. La dinámica entre ellos había cambiado. La tensión de la huida se había transformado en una cautela teñida de una incipiente esperanza. El desierto, que antes había sido su prisión, ahora se abría como un posible camino hacia la libertad. Y en ese silencio cargado de dudas y nuevas posibilidades, uno se pregunta qué camino tomará el corazón humano cuando se le presenta una segunda oportunidad. Es en estas encrucijadas del alma, en las historias de aquellos que arriesgan todo por un extraño, donde valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran la resiliencia y la inesperada aparición de la bondad también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de esas verdades ocultas en el polvo del camino. El rancho de Caleb Thorne era un lugar de una quietud casi monacal, una isla de adobe y madera en un mar de colinas áridas y cielos infinitos. Cuando llegaron bajo el manto de un amanecer que teñía el horizonte de tonos cobrizos y violetas, Isadora sintió una extraña mezcla de alivio y aprensión. El lugar era rústico hasta la médula, muy diferente a los hogares de su infancia, pero poseía una honestidad que la atraía. Una pequeña casa de adobe, un establo desvencijado y un corral de madera eran las únicas construcciones visibles, rodeadas por la inmensidad del desierto. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre las rocas. Caleb se movía con la familiaridad de quien conoce cada piedra y cada grieta de su tierra. Su presencia, aunque imponente, era tranquilizadora. Llevó a Isadora a la pequeña casa y le mostró la habitación que sería suya, una estancia espartana con una cama sencilla, una mesa de madera y una ventana que daba a la extensión. «No es mucho», dijo con su voz grave, «pero es seguro.
Nadie lo encontrará aquí. Los primeros días en el rancho fueron un delicado baile de cautela y observación. Isadora, acostumbrada a la soledad y a la desconfianza, se sentía como un pájaro herido en una jaula abierta. No sabía qué esperar de Caleb. Él, por su parte, le concedía espacio, respetando su silencio, pero siempre atento a sus necesidades. La rutina del rancho era agotadora pero catártica. Isadora, que había pasado su vida entre lujos y la fragilidad de la fuga, aprendió a vivir de otra manera. Caleb le enseñó a ensillar un caballo, a alimentarlo y a cuidar de él. Le mostró cómo recoger leña, cómo encender un fuego y cómo cocinar con los pocos ingredientes de los que disponían. Sus manos, antes solo hábiles con las cuerdas de la guitarra, se endurecieron con el trabajo, pero en el fondo sentía una extraña satisfacción. El trabajo físico la anclaba al presente, disipando los fantasmas de su pasado. El cuidado mutuo se convirtió en el lenguaje silencioso entre ellos. Caleb, que rara vez había permitido que alguien entrara en su mundo, solitario, encontró en Isadora una presencia que, lejos de ser una carga, traía una luz inesperada. Observaba cómo se esforzaba, cómo sus ojos brillaban con una nueva determinación incluso en las tareas más mundanas. Ella, a su vez, veía más allá de su fachada taciturna. Notaba la forma en que cuidaba de sus animales con una ternura inesperada, la quietud con la que observaba el horizonte, la melancolía que a veces se posaba en sus ojos cuando pensaba que no era observado. Las noches eran el momento en que las barreras comenzaban a caer. Sentados junto a la fogata, bajo el manto inmenso del cielo estrellado del desierto, compartían historias en voz baja. Isadora le habló de su infancia, de la presión de su familia, del compromiso forzado con Bartolomé Calderón, un hombre al que detestaba y temía. Le contó cómo había planeado su huida, los años de vagar por el oeste, siempre huyendo, siempre sola. Su voz se volvía un susurro cuando recordaba la constante amenaza, el miedo a ser encontrada. Caleb, a su vez, se abrió a ella de una manera que nunca había hecho con nadie. Le habló de su tiempo como alguacil, de la fe ciega que había tenido en la justicia y de cómo esa fe se había hecho añicos. Le contó el caso de la niña Valdés, el suyo, y cómo la mentira oficial lo había corroído. «Sentí que había fallado», confesó una noche, su voz ronca, que no había podido proteger a los inocentes, que el sistema estaba podrido hasta la médula. Reconocía en su mirada la misma desilusión que él había sentido. Isadora, sin saberlo, se había convertido en su oportunidad, no solo de enmendar un error pasado, sino de sanar sus propias heridas. El reencuentro no era casual, era el destino. Entre el silencio compartido y las enseñanzas silenciosas, un amor inesperado comenzó a florecer. No fue un amor de palabras grandilocuentes o de gestos apasionados, sino un lazo forjado en la adversidad y la confianza. Nació del respeto mutuo, de la comprensión tácita de sus pasados heridos, de la seguridad que encontraban el uno en el otro. Las miradas largas y silenciosas, el roce accidental de las manos, la forma en que sus risas se encontraban en el aire del desierto, todo ello contribuía a construir este puente entre dos almas solitarias. Caleb se encontró anhelando su presencia, buscando su mirada, sintiendo una calidez en su pecho que creía haber perdido para siempre. Isadora descubrió que por primera vez en años el miedo no era su única compañía. Con Caleb se sentía segura, vista, valorada. El rancho, una vez un simple refugio, se estaba convirtiendo en un hogar, y Caleb, de su protector, en algo mucho más profundo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida en el rancho se estableció en una rutina, una pacífica existencia que por un tiempo pareció inmune a las amenazas del mundo exterior.
Isadora aprendió a disparar un rifle con una precisión sorprendente, a rastrear huellas en el polvo y a leer las señales del desierto. Caleb le enseñó a montar como una verdadera vaquera, a sentirse una con el caballo, libre y sin ataduras. Compartían las tareas del rancho, trabajando juntos bajo el sol inclemente, y en el silencio de su compañía sus corazones se acercaban más. Se contaban sueños, temores, esperanzas. El amor que crecía entre ellos era como un cactus floreciendo en la aridez, resistente y hermoso. Era un amor que los unía no solo por la promesa de seguridad, sino por la profunda resonancia de sus almas, por el consuelo que encontraban en la compañía del otro, por la sensación de que por fin habían encontrado un lugar al que pertenecían. La paz, sin embargo, era efímera. El oeste era un lugar donde las viejas deudas se cobraban, y los hombres, como Bartolomé Calderón, no olvidaban una afrenta. Un día, mientras Caleb y Isadora revisaban el ganado en los confines de su rancho, vieron una columna de polvo en el horizonte. No era el polvo que levantaba un pequeño grupo de vaqueros, sino una nube densa y amenazante que se acercaba con la velocidad de una tormenta. Los corazones se les encogieron. Sabían lo que significaba. «Es él», susurró Isadora, su voz cargada de un temor que creía haber superado. Caleb asintió, su rostro endurecido por la preocupación. Sí, ha vuelto a reclamarla. La columna de polvo se materializó en un grupo de jinetes, liderados por la imponente figura de Bartolomé Calderón. Venía acompañado de un contingente de hombres armados, y lo que era peor, de un alguacil, corrupto y dos ayudantes, símbolos de la ley, pero utilizados como herramientas de opresión. Se detuvieron a una distancia prudente, el sol brillando sobre sus armas. Bartolomé desmontó, su mirada de halcón fija en Isadora, luego en Caleb. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Así que aquí está mi prometida», dijo con voz potente, una voz que arrastraba consigo el peso de la propiedad. Luego se volvió hacia Caleb. «Y usted, vaquero, ha cometido un grave error. Ha secuestrado a una mujer, ha usurpado lo que es mío por derecho. Vengo a reclamar lo que me pertenece y a hacer justicia». El alguacil, un hombre de aspecto flaco y mirada evasiva, dio un paso al frente. «Caleb Thorne, en nombre de la ley, lo acuso de secuestro y complicidad en la fuga de la señorita Isadora Valdés. Entregue a la dama y venga con nosotros. De lo contrario, nos veremos obligados a usar la fuerza». El dilema de Caleb era devastador. La ley, la misma ley, que lo había desilusionado, la que había fallado en proteger a Isadora años atrás, ahora se volvía en su contra, amenazando con arrebatarle a la mujer que había llegado a amar. La elección era clara y brutal: enfrentar un sistema legal corrupto que una vez lo desilusionó y que ahora amenazaba con arrebatarle a Isadora, arriesgando su propia reputación y libertad en nombre de la verdadera justicia, o ceder a un destino que sabía que la destruiría. Ceder significaba entregar a Isadora a una vida de servidumbre, a ser la posesión de un hombre cruel y aceptar que su propia búsqueda de redención era inútil. Significaba traicionar la fe que Isadora había depositado en él y traicionar la promesa que se había hecho a sí mismo. Su honor como hombre, su búsqueda de redención por un fracaso pasado, chocaban con la cruda realidad de la ley de la frontera, forzándolo a una elección que podría costarle todo, incluyendo el amor inesperado que había encontrado. Caleb sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La lucha no era solo por Isadora, sino por su propia alma, por el significado de la justicia en un mundo sin ética, por la posibilidad de que la bondad y el amor pudieran, de alguna manera, triunfar sobre la oscuridad, en un mundo
donde la ley era a menudo una herramienta de los poderosos, Caleb debía decidir cuánto estaba dispuesto a sacrificar para proteger a Isadora y, al hacerlo, sanar las heridas de su propio pasado. La sombra de su antiguo fracaso como alguacil se cernía sobre él, susurrándole dudas. ¿Sería lo suficientemente fuerte esta vez? ¿Podría finalmente hacer lo correcto sin importar el precio? El silencio que siguió a las palabras de Bartolomé Calderón y del alguacil fue tan denso que casi se podía tocar. El aire vibraba con una tensión palpable, y el único sonido era el susurro del viento del desierto y el lejano graznido de un cuervo. Caleb Thorne permanecía inmóvil, sus ojos fijos en Bartolomé, pero su mente corría a 1000 por hora, sopesando las opciones, cada una más terrible que la anterior. Isadora estaba a su lado. Su mano temblaba levemente, pero su mirada, aunque llena de miedo, también mostraba una fortaleza que Caleb había llegado a admirar. No huiría, no ahora que había encontrado un ancla en su vida. Bartolomé, impaciente, rompió el silencio. No tenemos todo el día, vaquero. Entregue a la mujer y quizás, solo quizás, el alguacil sea leniente con sus cargos. Su tono era condescendiente, cargado de una arrogancia que Bartolomé creía su derecho. Caleb respiró hondo, el aire del desierto llenando sus pulmones. La voz de Isadora, suave pero firme, llegó a sus oídos. Caleb, no tienes que hacer esto. No tienes que arriesgarlo todo por mí. Sé lo que significa para ti el honor, la justicia. Pero este hombre es poderoso. No hay forma de ganar. La voz de Isadora, lejos de debilitarlo, encendió una chispa en su interior. Recordó las noches junto a la fogata, las confidencias compartidas, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de un futuro sin miedo. Recordó la sensación de calidez que Isadora había traído a su rancho solitario, el amor que había florecido en la aridez. No podía ceder. No ahora que había probado la redención, que la esperanza había echado raíces en su corazón. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, una elección que definiría el hombre en el que se había convertido. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes, de que estén aquí para ser testigos de la lucha interior de un hombre. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, las que se forjan en el crisol de la adversidad. Caleb dio un paso al frente, interponiéndose aún más entre Isadora y los hombres de Bartolomé. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero resonaba con una convicción que sorprendió incluso al alguacil. No, no la entregaré. Y usted, Bartolomé Calderón, no tiene derecho a reclamarla, ni como su prometida, ni como su posesión. La ley que usted invoca es un arma que utiliza para la opresión, no para la justicia. Las palabras de Caleb fueron como un guante arrojado al rostro de Bartolomé. Los hombres de este último se tensaron, sus manos yendo hacia las pistolas. El alguacil, visiblemente incómodo, habló. Thorne está cometiendo una locura. Esto es un asunto legal. Si se resiste, será considerado un forajido y tendremos que actuar. Caleb ignoró al alguacil. Sus ojos se clavaron en Bartolomé. Hace años, usted sobornó a oficiales, manipuló la verdad y usó su influencia para encubrir la huida de Isadora, haciéndola parecer una traidora a su familia. Quería sus tierras, su control, la mantuvo prisionera en su propia casa y manipuló un compromiso ancestral para robarle su libertad. Y yo, en mi juventud, no pude probarlo, porque el sistema estaba ciego ante su poder. Pero ahora, las cosas son diferentes. Ella está bajo mi protección, y si quiere llevarla, tendrá que pasar por encima de mí. La declaración de Caleb fue un acto de audacia que pocos se atreverían a imitar.
No era solo un desafío a Bartolomé, era un desafío a la corrupción que Bartolomé representaba. Era el antiguo alguacil, el hombre que había perdido la fe, alzándose de nuevo, no con la placa de la ley, sino con la convicción de su propio honor. Bartolomé soltó una carcajada burlona, pero había una furia contenida en sus ojos. ¡Qué patético! Un vaquero solitario desafiando el orden. «¡Traigan a la mujer!». Los dos ayudantes del alguacil se movieron, sus manos ya empuñando sus revólveres. Caleb, con una rapidez que desmentía su aparente quietud, desenvainó su propio colt. El chasquido del metal fue el único sonido en el aire. No apuntó a nadie directamente, sino que levantó el arma, la sostuvo firme y disparó 2 veces al aire. Los disparos resonaron como cañones en el valle y el eco rebotó en las colinas. Los caballos de los hombres de Bartolomé se encabritaron y los jinetes tuvieron que esforzarse para controlarlos. Fue un disparo de advertencia, un mensaje claro de que Caleb no dudaría en defenderse. «Soy un hombre de paz, Bartolomé», dijo Caleb, su voz ahora más grave, casi un trueno. «Pero no permitiré que la injusticia se apodere de lo que es justo. Si quieren pelear, pelearemos, pero les aseguro que no será una victoria fácil. He visto la muerte de cerca y no le temo, y tengo razones por las que luchar que van más allá del simple honor». Su mirada se posó en Isadora por un instante, un mensaje silencioso de amor y protección. Bartolomé, aunque enfurecido, no era un tonto. Sabía que Caleb no era un vaquero cualquiera. Había una determinación en sus ojos, una frialdad en su voz, que le recordaba a los hombres que habían visto la guerra. Un tiroteo en ese momento, lejos de la ciudad, podría ser costoso. Además, la presencia del alguacil y sus hombres era para darle una apariencia de legalidad a su reclamo, no para una batalla campal. «Usted es un insensato, Thorn», siseó Bartolomé. «Pero esto no ha terminado. La ley de Arizona tiene formas de alcanzar a los que desafían su autoridad, y yo tengo paciencia. Volveré, y entonces no habrá un desierto lo suficientemente grande para esconderse». Se volvió hacia el alguacil. «Alguacil, haga lo que tenga que hacer. Este hombre es un forajido. Denunciaremos esto en la ciudad». El alguacil, con el sudor frío corriéndole por la sien, asintió. «Así será, señor Calderón». Luego miró a Caleb. «Thorn, lo lamento, pero no me deja otra opción. Emitiré una orden de arresto contra usted. Esto es un crimen grave». Caleb no respondió. Mantuvo su postura, su colt aún en la mano, hasta que Bartolomé y sus hombres, frustrados y furiosos, se dieron la vuelta y se alejaron, la columna de polvo levantándose a su paso. El alguacil y sus ayudantes lo siguieron, aunque con menos prisa, dejando a Caleb e Isadora solos en la inmensidad del rancho. El peligro había pasado, por ahora, pero la victoria era agridulce. Caleb sabía que había ganado una batalla, pero no la guerra. Bartolomé no se rendiría fácilmente. La orden de arresto era una amenaza constante, una espada de Damocles colgando sobre sus cabezas. Su vida en el rancho, antes un remanso de paz, se había convertido en un bastión sitiado. Isadora se acercó a Caleb, sus ojos llenos de una gratitud abrumadora. «Lo hiciste», susurró. «Me defendiste. Pero ahora, ¿qué haremos? No podemos huir para siempre». Caleb envainó su arma, su rostro cansado pero resuelto. «No vamos a huir, Isadora, ya no más. Me cansé de huir, de ver cómo la injusticia triunfa. Si Bartolomé quiere esto, tendrá que enfrentarme en un terreno que no esperaba. Lucharemos, lucharemos por tu libertad, por nuestra vida juntos y por la verdadera justicia». El acto de coraje de Caleb no había sido un simple tiroteo, sino una declaración. La declaración de un hombre que había recuperado su fe, que había encontrado un propósito más grande que su propia soledad. Había elegido la lucha, no la huida, la confrontación, no la sumisión.
Había puesto su vida, su reputación y su libertad en juego, no por un ideal abstracto, sino por la mujer que amaba, por la promesa de un futuro que se había atrevido a soñar. La balanza se había inclinado, el tiempo de la desolación había terminado y el tiempo de la redención, aunque incierto, había comenzado. La polvareda que Bartolomé Calderón y sus hombres dejaron a su paso tardó en disiparse, pero el eco de su desafío permaneció suspendido en el aire del desierto, un recordatorio constante de la amenaza que se cernía sobre el rancho de Caleb Thorne. Sin embargo, en lugar de sembrar el pánico, la confrontación había forjado un lazo de acero entre Caleb e Isadora. La vulnerabilidad compartida y el acto de valentía de Caleb habían transformado su incipiente amor en una convicción inquebrantable. Ya no eran dos almas solitarias buscando refugio, sino dos destinos entrelazados, unidos por una causa común y por un amor que había florecido en la adversidad. La vida en el rancho adquirió un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de prepararse para la inevitable tormenta. Caleb, con su conocimiento del desierto y su experiencia como antiguo alguacil, se dedicó a fortificar su hogar de la mejor manera posible. Reparó cercas, reforzó puertas y ventanas y estableció rutas de vigilancia. Se movía con una eficiencia silenciosa, sus ojos siempre escudriñando el horizonte, sus oídos atentos a cualquier sonido inusual. Isadora, lejos de ser una carga, se convirtió en su compañera en cada tarea. Aprendió a cargar un rifle con una velocidad sorprendente, a limpiar y mantener las armas, e incluso a montar a caballo con la destreza de una vaquera experimentada. La joven cantante itinerante se había transformado en una mujer fuerte y decidida, su espíritu indomable brillando con una luz propia. Las noches, que antes estaban llenas de silenciosas confidencias, ahora también se llenaban de estrategias. Sentados junto a la fogata, con el cielo estrellado como techo, discutían sus opciones. Caleb sabía que no podían vivir como forajidos, siempre huyendo. Su honor lo exigía. «Debemos enfrentarlos», dijo una noche, su voz grave. «No con la fuerza bruta, sino con la verdad. Bartolomé cuenta con el miedo y la corrupción del sistema, pero hay otra ley, la ley de la justicia, y a esa es a la que apelaremos». Isadora lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y preocupación. «¿Crees que podemos ganar? Es un hombre muy poderoso». Caleb tomó su mano, el calor de su piel infundiéndole valor. «Quizás no lo logremos solos, pero no estamos solos.